también sobre alteraciones del medio interno. Entonces, como han explicado a sus compañeros, tenemos que evaluar bastante lo que es la glucosa. La glucosa va a venir pregunta de examen, eso tienen que saber sí o sí. Lo demás no es tan necesario, bueno, sí tienen que saber, pero esto es lo que más tienen que saber. Pero que en su serum siempre el médico está a cargo de lo que son enfermedades no transmisibles. Y dentro de eso está lo que es el manejo de los pacientes diabéticos. Como ya he explicado toda la glucosa, tenemos exámenes, ¿no es cierto?, para medir la glucosa, y siempre se recomienda que la medición sea de la glucosa en plasma. Entonces tenemos la glucosa plasmática en ayunas. ¿Cuánto tiempo antes tiene que ayunar el paciente para que le saquemos el examen? 8 a 12 horas, siempre. Y después tenemos la glucosa al azar, que se le saca en cualquier momento al paciente. Generalmente son pacientes que acuden de emergencia a un centro de salud o a un hospital. Y después tenemos la prueba confirmatoria, ¿no?, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, donde se da 75 gramos de glucosa. Y al último está en subrayadito lo que es la glucosa capilar. La glucosa capilar van a tener todos, hasta en los puestos de salud 1 existe la famosa tira reactiva con el glucómetro. Entonces la tira reactiva de ahí en adelante tienen que saber que no nos sirve de diagnóstico. O sea, si te encuentras en una tira reactiva, yo que sé, 130 o 126, como te dice la guía para diagnosticar diabetes, así tu paciente haya estado en ayunas hace 8 o 12 horas, no es un diagnóstico. Solamente nos sirve para guiarnos si la glucosa está elevada o la glucosa está disminuida, nada más. Entonces empezamos. Para lo que es los estadios de hiperglicemia, bueno, tenemos, ¿no?, como han dicho, el valor normal de una glucosa en ayunas plasmáticas siempre tiene que ser menor a 100, es lo más importante. De 100 a 125 ya lo estamos catalogando como una prediabetes, y de 100 mayor a 126, mayor o igual, ya está catalogado como diabetes. Lo mismo va a suceder con la glucosa al azar. Cuando tú le sacas una glucosa plasmática al azar al paciente y esta sale mayor a 200, y también tu paciente tiene síntomas de diabetes, como han dicho, ¿cuáles son los síntomas de diabetes? Polifagia, Las 3 P's. Muy bien, entonces en ahí estaríamos confirmando lo que es una diabetes. Y en los pacientes que tenemos dudas, pues les sometemos a lo que es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que nos dice que si sale mayor a 200, después de 2 horas también, ya se consideraría lo que es una diabetes. Y tenemos que tener en cuenta también con los estadios de hipoglicemia. Existen lo que son 3 niveles. El nivel 1, que es menor a 70. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la glucosa? De 70 a 99. De 100 a 125 está catalogado como prediabetes. Antes se decía, pues en mis épocas, que 100 era normal, ahora ya no. Y el nivel 2 tenemos menor a 54. Y hay que tener en cuenta con el nivel 3, que es ya una hipoglicemia grave. Nos dice que independientemente del valor de hipoglicemia, si tu paciente está con alteración, ya sea mental o física, ya está considerado también como una hipoglicemia de nivel 3. Las elevaciones, pues tus compañeros ya los han explicado, la disminución igual. Entonces el examen va a ser facilito. Por ejemplo, dicen, paciente que acude con 6 horas de ayuno y se le encuentra una glucosa al azar de, yo qué sé, de 250. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería el diagnóstico probable? No, pues si es una glucosa al azar, ¿nos importa en cuánto tiempo ayuna el paciente? No, la glucosa al azar no importa el tiempo. Mientras salga mayor a 200, nosotros ya lo estamos catalogando como una diabetes. Obviamente tiene que acompañarse de lo que son los síntomas. Entonces va a ser así facilito nomás en lo que es glucosa. Lo importante es que recuerden estos valores: 100, de 100 a 125, mayor o igual a 126 y mayor a 200. ¿Qué pasaría si en el examen nos dice, por ejemplo, ¿no?, paciente que acude al centro de salud, la glucosa sale, en glucómetro sale 140. Entonces, ¿cuál sería la conducta a realizar? A, le diagnostico diabetes. B, le mando a un especialista para que le haga todo, cualquiera de estos exámenes. Exacto, puede ser, ¿no? C, por ejemplo, muestra contaminada, como dice su compañera. ¿Qué cosa podemos hacer cuando un paciente con glucómetro? Siempre hay que referir a alguien, ¿no? No nos sirve para diagnosticar lo que es una diabetes. Y después tenemos la hemoglobina glicosilada, que también han dicho sus compañeros, nos da el promedio de los últimos 3 meses de cómo ha estado el nivel de glucosa. Y algo muy importante que dijo también el expositor: ¿a qué nos ayuda a controlar la hemoglobina glicosilada? ¿Qué tiene que ver con las complicaciones? ¿Quién ha puesto esto?
Vamos, campeón, ¿qué has dicho sobre las complicaciones y la hemoglobina glicosilada? Principalmente las microvasculares y las macrovasculares, y esto se relaciona más con pacientes con diabetes mellitus. Eso, para ver las complicaciones micro o macrovasculares. Entonces, los valores también, aquí los tenemos. Lo ideal o lo normal sería que sea menor a 5.7, hasta 6.4 ya se está considerando una prediabetes, y mayor a 6.5, igual a 6.5 ya es una diabetes. Como están diciendo en ella, mira, útil. ¿Por qué es útil? Porque no depende de que tu paciente haya ayunado, haya comido, no nos importa. Y en abajo sí hay que tener mucho en cuenta esto. Nos dice que puede ser engañoso cuando el paciente sufre de hemoglobinopatías, anemia por deficiencia de hierro, hemólisis. Si se dan cuenta, todo está relacionado más o menos a lo que es la hemoglobina, a las alteraciones de la hemoglobina. ¿Por qué? ¿Está unido a la? Por eso, entonces hay que tener mucho en cuenta. Si nuestro paciente tiene una alteración de tipo anémica o sufre algún tipo de hemólisis, necesariamente la hemoglobina glicosilada no es tan confiable como podríamos decir. Eso también hay que tener en cuenta. No es que simplemente le saco hemoglobina glicosilada y ya con eso encuentro mi diagnóstico de diabetes. Y ahora vamos a hablar sobre proteínas. En proteínas, a nivel de laboratorial, tenemos que saber que las proteínas totales que nos miden en el laboratorio va a ser la suma de la albúmina más las globulinas. Lo normal que puede existir también varía obviamente de acuerdo a los laboratorios, puede ser de 6,5 hasta 8. De estos lo más importante que tenemos que recordar es la albúmina. Y como nos dice, acá va a ser útil para evaluar el estado general de los pacientes y también para ver lo que es la síntesis hepática. El valor normal va a ir de 3.5 a 5,5. Y aquí vamos a ver los estadios, ¿no? Puede haber una hipoalbuminemia leve, moderada o severa. ¿Y qué es lo más frecuente o con lo que más se relaciona la hipoalbuminemia en lo que son los signos de los pacientes? Con la presencia de edemas. Eso tenemos que ver. Todo paciente, cuando nosotros o cuando ustedes de ahora en adelante vayan a rotar lo que es semiología, si el paciente está con edemas en miembros inferiores, una nasarca que es un edema generalizado, probablemente es porque está sufriendo de una hipoalbuminemia. Entonces, como estamos viendo en las causas, si es que encontramos una albúmina elevada, no va a ser tan relevante. No es que nosotros nos preocupemos y digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué mi paciente está tan elevada la albúmina? No es para que tú busques un diagnóstico de que algo está mal, algo está grave. Como dice, puede deberse a procesos de deshidratación o de hemoconcentración. No es algo con lo que nos debamos de preocupar mucho. Con lo que sí tenemos que tener cuidado es con la albúmina baja. Como hemos dicho, ¿no? Número 1 puede ser en enfermedades hepáticas. También en enfermedades renales, porque por ahí se pueden eliminar. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Nos va a marcar lo que es la desnutrición de los pacientes. Entonces, cuando ustedes sean internos, de acá, ¿cuántos años? 4 años. Ya. Cuando roten por cirugía se van a dar cuenta que para todo proceso de anastomosis o todo tipo de sutura, por ejemplo, los pacientes que tienen quiste hidratídico en el pulmón, le tienen que realizar una lobectomía. El cirujano cardiovascular simplemente manda a su paciente a que se hospitalice, ni se da cuenta del laboratorio, le faltará riesgo quirúrgico, nada, simplemente lo va a mandar para el hospital. Entonces, ¿quién tiene que recibir el paciente? El interno. El interno tiene que verificar que el paciente esté completo todos sus exámenes de laboratorio, todas las interconsultas. Si no, ahí dicen, no, paciente con probable o cirugía programada, lobectomía. Tenemos que darnos en cuenta que todo paciente que va a ser sometido a sutura tiene que tener un buen nivel de albúmina. El mínimo que manejamos para estos procedimientos es 3.5. Si, por ejemplo, este paciente que se le hace lobectomía, o sea, le vamos a sacar un lóbulo pulmonar y posteriormente se va a realizar una sutura, le encontramos que la albúmina está en 2.8, ¿qué es lo probable que va a pasar con este paciente? ¿Qué? Es bajito. No, ¿qué va a pasar con el paciente? Ya, en los edemas sí, puede que tengan edemas, pero ¿qué más? No. El paciente está con esto, nos marca indirectamente la luz. No, lo que va a pasar es de que en ese momento de la cirugía el cirujano lo va a pasar normal, pero posteriormente va a hacer una dehiscencia. Las complicaciones que existen por un paciente que tiene hipoalbuminemia son las dehiscencias de las suturas.
Entonces, por eso tienen que tener cuidado, como dicen las cirugías, ¿no? Para pulmón, intestinos, vías biliares, etc. Después tenemos los síndromes también de malabsorción, grandes quemaduras, las infecciones y las sepsis. Ya, entonces, como estamos viendo, también van a existir muchos motivos por los cuales la albúmina está baja, pero hay que tener en cuenta todo lo que está en negrito y lo que está en azulito también. Ahora, tenemos lo que es la globulina. Respecto a las globulinas, tenemos que dividir en dos grupos o en dos niveles, que son las fracciones de electroforesis, por ejemplo, la alfa-1 globulina, la alfa-2, la beta, la gamma, o las inmunoglobulinas, que ya hemos hablado bastante. Estas se pueden medir de manera, o mediante lo que es la electroforesis. Pero en laboratorio, nosotros ¿cómo lo calculamos? Directamente por la diferencia. La proteína total es albúmina más globulina. Entonces, si tengo mi valor de mi proteína y tengo mi valor de la albúmina, obviamente voy a obtener mi valor de globulina. Pero como nos estamos dando cuenta, solo vamos a obtener un valor general de la suma de todos estos. Si nosotros queremos calcular uno por uno cuánto es su valor, lo tendremos que someter a electroforesis. Así de simple. Y si nosotros leemos más sobre bibliografía de cada una de estas globulinas, que ustedes lo van a estudiar en inmunología, ya he hecho inmunología todavía. Y ahí me van a estudiar detalladamente qué pasa cuando se altera esto. Pero en general, vemos que cuando las globulinas van a estar elevadas en procesos de infección o inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, y cuando va a estar baja en procesos de desnutrición y de inmunodeficiencias. Ya está, eso tenemos que tener en cuenta. Y como también explicó el compañero, ¿no? La relación de albúmina sobre globulina. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Quién ha puesto esta parte? Vamos, campeón. Ah, está buscando. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Y a cuánto es el valor normal de la relación de albúmina? Suele ser un aproximado entre 1.1 a 1.8, 1.9 o hasta 2 incluso. Ya, sí. Muy bien, muy bien. Y la relación nos sirve para ver, ¿no? Si los dos componentes están bajos, uno de ellos está alto, elevado, pero también tenemos las causas. Mientras sepamos la parte de arriba, todo va a estar fácil. Y el colesterol, ¿cómo han expuesto tu otro compañero? Algo diferente entre colesterol y triglicéridos, como estamos viendo, el colesterol va a ser para más, bueno, es más un componente estructural y va a servir de precursor de... ¿De qué cosa nos sirve? ¿Precursor de qué cosa? A ver, el expositor. ¿Quién ha puesto la parte de colesterol? Una compañera, pero ¿quién ha puesto esa parte? Ah, muchacho, un toque. Es producto de la síntesis de hormonas esteroides. Muy bien, de hormonas esteroides. ¿Y mediante qué cosa se transporta? Las proteínas HDL. Entonces nosotros vamos a medir estos tipos de colesterol de acuerdo a estas lipoproteínas, la LDL, la HDL y la VLD. Tenemos que recordar que la LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque indirectamente el LDL, como es el colesterol malo, nos dice que lleva lo que es esto, el colesterol del hígado a los tejidos. Entonces, por eso se considera que es malo. Y también tiene un elevado riesgo cardiovascular a comparación de esta. Y en cambio la HDL, perdón, se dice que es buena porque es al revés, ¿no? Lleva de lo que es el colesterol de los tejidos al hígado. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado con la LDL. Los valores, pues los valores sí son en este caso muy variados. De acuerdo al laboratorio y a la literatura, pueden variar bastante, pero en promedio el colesterol nos dicen que tiene que ser menor a 200. En donde va a variar bastante son en estos de acá, en los tipos de lipoproteínas. Eso no es que nos aprendamos de memoria, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que por ejemplo, lo normal de LDL puede ser menor a 100, en otros te dicen menor a 130, menor a 120. ¿Cuánto dijiste tú? LDL, ¿cuánto es el ideal? El LDL es menor a 130 miligramos por decilitro. El compañero dijo que era menor a 130. Y así puede haber valores mayores. Como estamos viendo las causas, ¿no? Tenemos cuando el LDL está alto, cuando tenemos dieta rica en grasas saturadas, sobrepeso u obesidad también, falta de actividad física, tabaquismo. También he explicado el síndrome, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con porque tenemos un riesgo elevado de
aterosclerosis, infartos y accidentes cerebrovasculares. En cambio, el HDL, cuando está elevado, cuando tenemos ejercicio regular o cuando el paciente está en pérdida de peso. Entonces, si se dan cuenta, son lo opuesto. Uno se eleva cuando no haces nada de actividad física o tu dieta está mala, en cambio el otro se eleva al revés cuando tienes buena actividad física o mejoras tu dieta. Por eso es que estos dos son contrapartes. Y bueno, la de muy baja densidad nos dice que transporta lo que es los triglicéridos a los tejidos, y si está elevado es porque también los triglicéridos están elevados. Y la parte final de triglicéridos, ¿qué son los triglicéridos? Básicamente nos van a indicar lo que es el almacén de la energía, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea menor a 150, y si se dan cuenta también tenemos elevaciones cuando tenemos exceso de calorías, sobrepeso. Ya muy importante también el alcohol. Cuidado muchachos, cuidado. Enfermedades renales, hepáticas. Este de acá es el tema más aburrido, que es la batalla del medio interno, pero es lo que más tienen que saber, lamentablemente. Eso es lo más aburrido. Entonces vamos a empezar con... ¿Quién ha puesto la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad? Vamos, mami, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia? La osmolaridad en sí es por litros, pero la osmolaridad es por kilogramos. Ya, pero ¿de qué? Entonces, por eso la osmolaridad es más confiable, porque no va a depender del volumen. Ya. La osmolaridad va a ser kilogramo de solvente, a comparación de la osmolaridad que es litros de solución. Hablando en lo que es temas numéricos, nos dicen de que el valor normal de la osmolaridad es de 275 a 295. Entonces, nos dicen de que numéricamente ambos pueden tener el mismo valor numérico, pero no son lo mismo. Eso tienen que tener mucho cuidado. Siempre este va a ser por kilogramo y este va a ser por litro. Y así, esa es nomás la diferencia. Y recordar, ¿no? Cuando está bajo, cuando está elevado, si ya tenemos los límites, ya pues ya podemos marcarlos así, fácilmente. ¿Cuándo va a estar elevado? En procesos de deshidratación, pérdida de agua, todo eso ya lo he expuesto, ¿no? ¿Cuándo está bajo? Cuando tenemos sobrehidratación del paciente, deshidratación. Y algo muy importante que ustedes tienen que recordar es la diferencia entre isotónica y isoosmolar. ¿Qué es una sustancia isotónica? Lean, ¿qué cosa dice? Fuerte, pero muchachos, no la hagan. La isotónica va a ser cuando dice que no va a haber ninguna alteración de lo que es la célula. O sea, la célula va a mantenerse una forma, ¿cómo le explico? Su forma va a ser regular, ¿no? La célula no se va a hinchar ni se va a encoger porque va a haber mucho agua al exterior o poca agua al exterior. A comparación de isosmolar, que nos dice que dos soluciones son isosmolares, cuando tienen la misma osmolaridad. Ustedes se han ido al hospital, ¿no es cierto? Todavía. ¿Ya han escuchado cuando dictan indicaciones los médicos que están pasando visita? Dicen, la primera indicación, paciente ángulo de cabecera de 30 a 45 grados. Después ponen su dieta, ¿no? Dieta blanda o NPO, tolerancia oral. Después de eso que viene la hidratación. Se van a dar cuenta de que todos dicen, por ejemplo, cloruro de sodio como vía clorurada o vía salinizada. O dicen, ¿no? Dextrosa, le agregas 2 ampollas de hipersodio y una ampolla de calio. ¿Por qué dicen eso? Justamente tiene que ver con lo que es la osmolaridad. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una osmolaridad de 308. Entonces les dije que numéricamente estos valores son casi similares. 308 no sería muy elevada a comparación de 295. Entonces, ¿cómo serían respecto a la osmolaridad de estos dos componentes? El plasma y el cloruro de sodio. El cloruro de sodio sería un poco más hiperosmolar a comparación del plasma. Pero si hablamos respecto a tonicidad, que es lo otro, ¿no? Que es muy diferente, estos dos componentes son isotónicos. Por ese motivo es que a los pacientes se les pasa lo que es el cloruro de sodio al 9 por 1000 purito, no lo mezclan con ningún otro componente. ¿Por qué? Porque no te va a producir ninguna alteración en tus células van a estar de la forma habitual de siempre. Igualito sucede con lo que es el lactato de Ringer. ¿Para qué utilizamos el lactato de Ringer? ¿Saben? ¿No? En pacientes que están con una deshidratación les podemos dar lo que es lactato de Ringer. Si se dan cuenta también su valor es menor, ¿no es cierto? Pero tiene la misma propiedad, que también es isotónico.
tónica. Entonces, por eso que no nos tenemos que confundir lo que es isosmolar con isotónica. Y respecto a la dextrosa, mira, la dextrosa, ¿cuánto es? 252. Este valor sí es pues, mucho menos a lo que es 275. Por ese motivo es que siempre los médicos le agregan, ponen en las indicaciones un frasco de dextrosa al 5% más 2 ampollas de hipersodio o de cloruro de sodio al 20%, que su osmolalidad es 6.8, más una ampolla de cloruro de potasio al 20%, que su osmolalidad es 5.3. Para que sumando todo eso más o menos se aproxima a lo que es la osmolalidad plasmática normal. Eso te tienen que conocer. No es que, pucha, de memoria, el médico ya sabe que tiene que poner dextrosa con 2 sodios, un calio, porque sí. No, todo más o menos se regula con lo que es la osmolalidad. ¿Se ha entendido, no cierto, esa parte? Y esto es lo otro importante, lamentablemente. El que está encargado de sacar exámenes de AGA en el hospital, ¿quién es? El interno de medicina. Así que ustedes, como en la figura que ha puesto su compañero, ¿no? Tienen que saber cómo se saca un AGA y también tienen que saber cómo interpretar el AGA. ¿Cuánto es el valor del pH normal que nos dijo la compañera en la exposición? Ya está. Esto ya casi tienen que saberse de memoria, estos 3 valores. Y esta se pregunta de examen también. También, pues, me voy a olvidar, después otra cosa que me voy a preguntar. Tu culpa va a ser que me pregunto. Ya. Entonces el pH vamos a tener en promedio de 7.35 a 7.45. ¿Qué es HCO3? Muy bien. Bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Y qué es PCO2? Muy bien, la presión parcial de CO2, que va a ir de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, si nos damos cuenta, como dijeron también antes en la exposición, ¿quiénes van a estar encargados de regular estos dos componentes? En lo que es bicarbonato, ¿a quién tenemos? ¿Qué órgano? Al riñón, muy bien. Si vemos que nuestro cuerpo necesita bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a reabsorber más bicarbonato de la orina. Pues. Si tenemos mucho, ¿qué va a hacer? Lo va a eliminar en mayor cantidad. ¿Y quién se va a encargar de regular lo que es la presión parcial de CO2? El pulmón. Va a suceder lo mismo. Si tenemos mucho bicarbonato, ¿qué va a pasar? ¿Hiperventila o hipoventila? ¿Quién ha puesto esta parte? Hiperventila. Ah, muy bien. Ya, ¿qué pasa? A ver, si tengo alto CO2 en mi cuerpo, hiperventilas para eliminar más. Muy bien. Y así. Entonces, si el pH es menor a 7.35, vamos a sufrir lo que es una acidosis. Y si es que es mayor a 7.45, una alcalosis. Entonces, si ustedes quieren diagnosticar lo que es una alteración del AGA, tienen que conocer ese valor y de frente. Por ejemplo, en ambos procesos de acidosis metabólica o acidosis respiratoria, siempre el pH va a estar bajo. Lo primero que te tienes que fijar en tu AGA es pues, cuánto está tu pH. Si ves que tu pH está, por ejemplo, 7.30, de frente dices que es una acidosis. Después tú encontrarás pues, si es una acidosis metabólica o respiratoria. Acidosis metabólica, por ejemplo, si el pH está disminuido, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Va a estar disminuido. Esto ocurre en contraparte. Por ejemplo, si el pH está disminuido y ya también el bicarbonato aumenta, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Entonces, de ahora en adelante, si hablamos de lo metabólico, entonces el valor también tiene que estar igual de bajo o igual de elevado del trastorno del pH que estamos hablando. Por ejemplo, ¿no? Si el pH está elevado y mi bicarbonato está elevado, ¿qué cosa será? pH elevado y bicarbonato. No, elevado. Alcalosis metabólica. Eso tenemos que tener en cuenta. El bicarbonato con el pH van a seguir la misma relación para determinar el trastorno hidroelectrolítico. En cambio, la presión parcial de CO2 va a seguir lo contrario, ¿no? Si el pH se disminuye y se eleva el otro, entonces, ¿qué cosa estamos hablando? De una acidosis respiratoria. En cambio, ¿no? Si el pH se eleva y el CO2 baja, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Ya está, así de fácil. Pueden aprender la tablita, pero la tablita yo lo veo un poco más confusa que la explicación que les hago. No, es al revés. Ya. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Una vez que en nuestro cuerpo sucede lo que es una alteración, ya sea alcalosis metabólica, respiratoria, cualquiera, el cuerpo va a tratar de compensarlo. Por ejemplo, tenemos lo que es una acidosis metabólica.
¿Cómo se va a tratar de compensar la acidosis metabólica? Con la disminución del CO2. ¿Entienden? Ya, acá. Por ejemplo, si tenemos alcalosis metabólica, ¿qué va a tratar el cuerpo? ¿Cómo lo va a tratar de compensar? Con una elevación de CO2. Entonces, ustedes ven que hay una N adelante, ¿no? Estas compensaciones que se van a producir, pues no van a ser valores gigantes tampoco. No es que, por ejemplo, yo tengo una acidosis metabólica donde mi pH está bajo, mi bicarbonato está bajo, entonces mi carbonato también se va a ir hasta el suelo, como quien dice, para tratar de compensar. Sino que estas compensaciones van a ser ligeras. Como de antes ha puesto su compañera, va a haber formas en las cuales nosotros podemos compensar todo esto. ¿Y qué pasa si no o si el valor de la compensación es mucho más? Por ejemplo, si ha disminuido mucho más lo que es el CO2 en la primera de acidosis metabólica. ¿De qué estaríamos hablando? No, todavía no le entiendo. A ver. Por esto se le llama sobrecompensación, pero he leído que no existe como tal. Exacto. Lo que estamos hablando en este caso es un trastorno mixto. En el cuerpo humano pueden existir 2 o 3 trastornos sobreagregados. Por ejemplo, el paciente puede tener lo que es una acidosis metabólica sobreañadida, también una alcalosis respiratoria. Entonces ustedes dirán, pues lógicamente no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a tener acidosis y alcalosis si los dos están relacionados con el pH? Claro, no puede existir un pH bajo y un pH elevado. Entonces lo que va a pasar aquí, estos temas ya son un poco avanzados, que lamentablemente lo van a llevar en nefrología, pero lo que vamos a ver es de que el pH al bajar, el cuerpo va a tratar de subirlo un poco. Entonces se va a encontrar en valores más o menos al borde del valor normal. Por ejemplo, si inicialmente mi cuerpo tenía un pH de 7.30, con todas las compensaciones que va a existir, puede llegar inclusive a valer 7.36, 37. Ahí estaríamos hablando de una compensación sobre exagerada. Que el cuerpo primero ha tenido lo que es una acidosis metabólica y posteriormente ha sufrido lo que es una alcalosis respiratoria. Entonces está sufriendo lo que es un trastorno mixto. De ahora en adelante tienen que saber que el cuerpo no va a tener solo una de estas, sino puede tener sobreagregados de acuerdo a los sistemas de compensación que va a presentar. Como dijo su compañero, ¿no? A veces la compensación es sobreexagerada que se llega a producir otro trastorno. Y también hay enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los procesos sépticos que nos van a traer ya pues compensaciones, alteraciones mixtas ya muy graves. Y sobre eso de compensaciones hay bastante. Por ejemplo, en la acidosis metabólica hay fórmulas. Y eso no les voy a preguntar porque es para nefrología. Nefrología, el doctor Nieto ya les va a preguntar esas cosas. Igualito en acidosis metabólica, si se dan cuenta tenemos muchas formas de cómo compensar la deficiencia que está sufriendo en ese momento nuestro cuerpo. Y ya, eso no hace pregunta exacta. Y después tenemos los trastornos hidroelectrolíticos, que como les explica su compañera, ¿a qué órganos principalmente ven afectados todos estos trastornos electrolíticos? ¿Quién ha puesto esta parte? ¿Quién? Por favor. Muy bien, riñón, otro. No, mucho, otro. Principalmente, obviamente se ve afectado en lo que es potasio, el sistema gastrointestinal. Pero principalmente son 3 órganos: cerebro, corazón y los músculos. Se van a dar cuenta cuando ustedes lean lo que son los signos o los síntomas de cualquier tipo de alteración, ya sea hiponatremia, hipercalcemia, hipofosfatemia. Los síntomas principales van a ser ya sea a nivel muscular, a nivel cardíaco o si no a nivel cerebral. Eso tenemos que tener en cuenta. Esos órganos van a ser los más alterados. Y de acuerdo a los valores que nosotros vamos a tener, vamos a clasificar pues, cada deficiencia como leve, moderada, severa. Y encima, cada uno de todos estos nos va a traer también cada signo o síntoma sobreagregado. Y esas preguntas ya muy quemadas, sería que les preguntan, a ver, ¿qué produce una hipercalemia severa? ¿Qué produce una hipercalemia severa? Paro cardíaco en diástole. La forma de matar a alguien es con hipercalemia. Igualito, ¿no? Sucede con lo que es el sodio y también
la cantidad de agua que va a existir en el plasma. Y esto tienen que saber bastante, y esto también les va a servir bastante para el internado. Lo que es la alteración de estos, bueno, principalmente de estos electrolitos, se va a ver reflejada en lo que es el EKG. Entonces, por eso les dije de antes, ¿no? Uno de los órganos que se ve bastante afectado es el corazón. Como estamos viendo, cada uno, ya sea la disminución o la elevación de uno, nos va a producir una alteración en el EKG, que a veces nos puede confundir con que el paciente esté sufriendo otro tipo de enfermedad coronaria o una enfermedad cardíaca de contracción. Así, sinceramente, algo que quieran que les vuelva a explicar. No de todo. Ya que han dicho todo, para preguntar adelante, ya que pase aquí adelante que he dicho todo. Para enseñarle paso a pasito. ¿Qué tema? ¿Están bien todos los temas? Entonces, ¿qué pasa lo que tienen que aprender para el examen? La glucosa y el agua. En el agua va a ser sencillo, no les voy a poner un trastorno mixto, ¿no? Para que diagnostiquen acidosis más calor. Simplemente que me sepan diagnosticar si está con acidosis, alcalosis respiratoria o metabólica. Si me aprenden los tres valores y con eso van a diagnosticar la enfermedad. Facilito, chicos, todo.